A partir del 18 de octubre del año pasado, masivas manifestaciones sociales ocurrieron en Chile, como una medida tendiente a buscar una salida política a una crisis social e institucional. A raíz de lo anterior, para mermar esta crisis, el 15 de noviembre de 2019, los partidos políticos suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Los firmantes del acuerdo se comprometieron en corto plazo a proporcionar al país la realización de un plebiscito en el cual la ciudadanía pudiera decidir si se lleva a cabo o no un proceso de discusión y redacción de una nueva Carta Fundamental. Es por esto que en Sociología del Derecho, a partir de un documento periodístico, se nos pidió que analicemos 3 temas. Cada uno de ellos será presentado por nuestros expositores y desarrollado en base a la teoría del conflicto, como también la teoría de funcionalista vista en clases. Los que exponen son Pablo Monsalve Cabrera, María José Vidal Palma y quien les habla, Vicente Ignacio Ramírez Escobar. Procederemos con la realización del tema 1. Soy Vicente Ramírez y yo les voy a presentar el tema A. Bueno, el tema A es el plebiscito constituyente que tuvo como resultado el más del 78% de las y las votantes votaron que se redactara una nueva constitución. Bueno, respecto a cómo se relaciona con la teoría del conflicto, hay que destacar que Marx nos presenta que siempre hay dos fuerzas en contraposición, hombres y mujeres, gente rica, gente pobre, etc. Es por esto que el plebiscito del pasado 25 de octubre no queda atrás de esta afirmación. Pero ¿cómo se relaciona con la sociología del derecho? Como decía con la introducción, el cambio constitucional viene gestándose desde hace mucho tiempo, ya que la legitimidad de nuestra constitución ha generado conflictos y también asegura privilegios para la clase acomodada, lo que igual tiene relación con lo que plantea Marx. Este último es un tema de interés para el sociólogo, ya que a este le interesa la efectividad del derecho. Sin embargo, notamos que existe una deficiencia del mismo porque si el 78% de la población, que en la mayoría se votó a prueba en las comunas más vulnerables de Santiago, decidió votar a prueba, refleja la necesidad de la población de cambiar nuestras leyes y de asegurar mayores derechos a la población, como también la necesidad de que los privilegios se repartan de forma equitativa a través de un sistema jurídico eficiente. Y obviamente al existir una mayoría aplastante respecto a la opción de rechazo, esto hace que la población, y también en un tema de interés para la sociología, refleja que existe una poca transparencia y una poca eficiencia de nuestro sistema jurídico y también de un instrumento que tiene como principal objetivo asegurar la paz social, la justicia y la seguridad jurídica. Continuando con lo anterior, este es el preludio para otra dimensión a analizar, que se complementa con la que mencionamos anteriormente. Esta dimensión a analizar es la Constitución y su eficiencia en la sociedad chilena. Como mencionamos, y como hemos mencionado en clases también, y en otros ramos, las sociedades modernas necesitan y se han dotado de sistemas de reglas que obligan y les permiten organizarse para reconocer derechos y deberes, facilitar el intercambio de bienes y servicios y resolver pacíficamente las controversias. Y todo esto se funda a través del derecho y en lo que se define también como derecho. Pero es de esperarse de quienes redactan esta constitución busquen que permanezca a través del tiempo. Sin embargo, no es recomendable quienes redactan la constitución fijen un documento rígido o pétreo, ya que las sociedades van evolucionando y es necesario que una constitución pueda adaptarse a las nuevas circunstancias o contextos históricos que están ocurriendo en cada país. Bueno, en el caso chileno, nuestra constitución es rígida, por lo cual desencadenan diferentes conflictos, no solo de clases, y como dijimos, sino también conflictos de discriminaciones racial. Un ejemplo claro es la ley Zamudio, que fue aprobada por Molgara. Esta, sin embargo, no ha mermado las discriminaciones que existen hacia la comunidad LGTBI, por lo cual es cuestionada su eficiencia respecto a si realmente nuestra constitución es transparente de acuerdo a este tipo de temas. Como hemos dicho, a pesar de existir la ley Zamudio, la ley Emilia, no asegura un cambio social. Por lo cual, esto mismo generó un cuestionamiento de nuestra Carta Magna, y a pesar de tener una serie de reformas, no logra satisfacer a la población chilena y no logra generar este gran cambio social que esperamos. Sino, termina generando un efecto contrario, genera conflictos y disconformidad. Y es por esto que, dado lo anterior, no es de extrañarse que sea un porcentaje tan grande el que votó a prueba, a pesar de que
hubo una gran parte de la población que no fue a votar, se logró alcanzar un quórum bastante alto respecto a las elecciones presidenciales. En cuanto al tema y cómo se puede relacionar con la teoría del funcionalismo, ya que anteriormente mencionamos la teoría del conflicto, antes de comenzar es preciso plantear qué dicen algunos autores respecto al funcionalismo para que se entienda de forma global qué es el funcionalismo. Bueno, Howard dice que el derecho es como un sistema de normas impuestas que tiene la función de organizar a la sociedad. Y esto puede contraponerse a lo que dice Talcott Parsons, que plantea que el derecho cumple la función de integración mediante la mitigación de elementos potenciales del conflicto en las relaciones sociales. Bueno, la afirmación de Parsons nos lleva al cuestionamiento de nuestro ordenamiento jurídico y la forma en que se fundó. Como hemos dicho, esta se fundó por medio de una ilegitimidad, ya que fue redactado por un grupo específico, por un grupo dominante. Y esto se contradice a lo que dice Parsons, ya que él dice que el derecho debe asegurar la legitimidad de las leyes. ¿Es posible asegurar la legitimidad de las leyes si un grupo dominante redacta las mismas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile? Bueno, como planteamos anteriormente, la Constitución es un documento pétreo y no se ha adaptado a los diferentes cambios y a los diferentes cambios que ha sufrido nuestra sociedad a lo largo del tiempo. Recordemos que la Constitución de 1980 lleva 40 años de vigencia. Y esto se contradice al funcionalismo, ya que este documento en sí tiene las leyes de quórum reforzado, es decir, altos quórum de aprobación para cambiar alguna ley, no solo a las leyes, sino también las leyes orgánicas que se encuentran en nuestra Constitución. Estos quórum son los famosos conocidos 3/4, 3/5, 2/3, que son más que conocidos por todos. Bueno, y esto se contradice al funcionalismo de la sociedad y lo que plantean diferentes autores, ya que se impide el ingreso y proyectos de reformas se impide que ingresen reforma a leyes que están desfasadas a nuestro tiempo. Muchas de las leyes, a pesar de que esta constitución sufrió muchas reformas el año 2005, siguen existiendo algunas reformas que no tienen conforme a la población. Por lo que esto genera que no exista un equilibrio sobre la forma en que nos organizamos. Por otro lado, la composición y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es bastante controversial, con su control preventivo, estaría actuando como una tercera cámara legislativa, entrometiéndose en la esfera de las atribuciones que les corresponderían al Poder Legislativo. Este tema también es de interés para el sociólogo del derecho, ya que el Tribunal Constitucional y otra vez ha declarado inconstitucional proyectos de ley que han sido aprobados por el Congreso. A grosso modo, sobre estos proyectos podemos encontrar el derecho de la educación, los derechos de los trabajadores, como las 40 horas de trabajo. Todo esto genera que afecta la disconformidad de la población por la actual Carta Magna, o sea, se agudiza una insatisfacción sobre la Carta Magna. Además, este ente impide un equilibrio y el funcionalismo de la sociedad en su conjunto. Recordemos que la teoría del funcionalismo ve a la sociedad como un sistema estructurado que avanza de acuerdo a los cambios que se van produciendo en ella. Pero sin embargo, el plebiscito y los problemas sociales ocurrieron el 18 de octubre nos han demostrado que existe una desconformidad, por lo cual la teoría del funcionalismo nos hace cuestionarnos cómo funciona nuestra actual constitución. Es por eso que no es de sorprenderse que exista un porcentaje tan alto que vote por cambiar el sistema que nos rige. Doy el paso a analizar el tema B del trabajo. Antes del plebiscito, se argumentaba que la Constitución del 80 no aseguraba las condiciones mínimas materiales de las personas, es decir, derechos como la vivienda, la educación y la salud. Dentro de las teorías que conciben la sociedad como un conflicto, se entiende que tras el fenómeno constituido contemporáneamente por el derecho y el Estado, se encuentra una fuerza social que no representa a todo el conjunto del cuerpo social, sino solamente a una de sus partes, esto es, a la clase dominante en un determinado momento. Desde ahí que en la discusión sobre la participación se vuelva tan interesante el hecho de que comunas que históricamente han representado a los sectores populares de la región metropolitana incrementen su nivel de participación con respecto al año 2017.
Esta lista de la discusión es interesante para las teorías que ponen foco en el conflicto por ser una posible manifestación de lo que ellos o lo que estas teorías conciben como la lucha de clases. Del mismo modo, no han faltado los que señalan que la mitad de la población no asistió a las urnas. Usando la premisa anterior de una sociedad como un conflicto entre dominantes y dominados, cabe preguntarse también si en las nuevas estructuras sociales de este siglo se ha formado una nueva facción pasiva dentro del conflicto, una que no emite opinión, que de tanto en tanto participa y que muchas veces no lo hace, una fuerza que en realidad es pasiva. De este modo, el conflicto se vuelve mucho más complejo. Ya no solo hay dominantes y dominados, dueños de los medios de producción y proletarios, sino que también existe una parte de la población que aparentemente no tiene opinión con respecto al conflicto. Ciertamente, hay más explicaciones de por qué las personas no votaron, pero esas razones han de ser descubiertas de manera empírica, y es ahí donde el conflictualismo podría interesarse en la discusión sobre la participación en el plebiscito. Una de las dimensiones de la discusión sobre la participación en el plebiscito que interesaría al funcionalismo es precisamente quiénes participaron. Centrando la discusión en la región metropolitana nuevamente, efectivamente aquellas comunas que incrementaron su participación electoral en comparación al 2017 son La Pintana, Puente Alto y Renca, que desde un análisis funcionalista representan a un elemento de la sociedad que ha sido constantemente dejado de lado en los últimos 30 o 40 años, los sectores populares. El incremento de la participación en estas comunas evidencia cómo los actores sociales interactúan para responder a las expectativas sociales, tal como lo explica Talcott Parsons. Es por eso que esta dimensión de la discusión será interesante para un análisis funcionalista. Ahora, otra dimensión de la discusión sobre la participación en el plebiscito que interesaría al funcionalismo es ya a un análisis a nivel nacional. Cada vez es más evidente que las regiones del país cumplen roles distintos en la sociedad, y la participación en el plebiscito es prueba de ello. En regiones del norte, donde la contaminación a causa de las industrias genera riquezas que no necesariamente se reflejan en la misma región, sino que se usan para solucionar problemas de la región metropolitana, la participación electoral aumentó, mientras que regiones del sur disminuyeron su participación con respecto al año 2017. Ahora, las razones detrás de esto también pueden ser variadas, pero desde un análisis funcionalista, las regiones del país también representan distintos estatus y roles dentro de la estructura social, y sería interesante este estudio para las corrientes funcionalistas de la sociología. Desde el inicio de la independencia y desde el largo trayecto que ha recorrido la democracia en nuestro país, el sufragio ha sido la parte fundamental de distintos procesos históricos convocados en Chile. Claro está en el plebiscito realizado el pasado 25 de octubre. Desde el comienzo el voto ha significado la herramienta necesaria y efectiva que en la mayoría de los casos ha producido un cambio dentro de la historia de la República. Pero hace años el voto no lo conocíamos como hoy en día lo conocemos. Anterior al 31 de enero del año 2012 existía en Chile el voto obligatorio para todas aquellas personas mayores de edad que se hayan inscrito al servicio electoral. Luego, con la implementación de la Ley 20.568 en el año 2012, comienza un periodo de inscripción automática de todos aquellos ciudadanos al servicio electoral, pero con la posibilidad de efectuar su voto de manera voluntaria. El objetivo de esta medida implementada era lograr una mayor participación ciudadana que venía en baja luego de la vuelta a la democracia. Pero paradójicamente lo que ocurrió fue todo lo contrario a lo que apuntaba esta ley, ya que hubo una disminución de la participación ciudadana en todos los plebiscitos hasta la actualidad. El último plebiscito realizado fue este pasado 25 de octubre, donde la participación ciudadana fue un 50,9% del total del padrón electoral, marcado por opiniones que ponen en boca la posibilidad de implementar nuevamente un voto obligatorio. La posibilidad del voto obligatorio abre el debate dentro de la sociología del derecho, con dos grandes teorías. La primera de ellas es la teoría del conflicto. Dentro de la posibilidad del retorno del voto obligatorio, se abriría una posibilidad de interés sociológico relacionada con la teoría del conflicto social. En la actualidad hay una participación ciudadana del 50 y 40% del total del padrón electoral. Participación que ha provocado que minorías estén decidiendo asuntos sociales, políticos, económicos, etcétera, que son de relevancia nacional. La falta de pluralismo social resulta interesante para la sociología del derecho, pues esta responde a la falta de participación ciudadana. Otro punto de conflicto es la falta de representatividad e ilegitimidad de la clase política dominante.
Dentro del cuadro sufragista, el foco de representatividad es el mayor punto de conflicto. La sociedad cada vez más pierde el interés por situaciones electorales, pues dentro de ellas no ven la posibilidad de cambiar realidades obreras o de minorías empobrecidas. Por ende, la actual participación ciudadana se ha puesto en duda, clasificando a cada plebiscito con una baja participación electoral, proponiendo la derogación de la Ley 20.568. La segunda es la teoría del funcionalismo, pero ahora hablaremos de un interés sociológico. El voto, como ya anteriormente lo mencionamos, es la herramienta de hacer valer la democracia, la representatividad, pero dentro de esta representatividad existen múltiples conflictos por el no uso del derecho a voto. Es por ello que dentro de la idea de la vuelta del voto obligatorio abriría una mayor participación y con ello un sistema de representatividad que ayudaría al funcionalismo de una democracia soberana, del sistema soberano. Tema de interés sociológico, ya que pone sobre la mesa una mayor participación y con ello un mejor funcionalismo del Estado soberano. Otro tema de interés por parte de la sociología del derecho es la legitimidad de los derechos. En nuestra actualidad existe una ilegitimidad política, judicial, económica, etc. En los distintos derechos no se libra un sistema de ilegitimidad social, pues sus garantías no resultan tan efectivas. La incorporación del voto obligatorio significaría la irrenunciabilidad de un derecho y con ello su garantía, afectando rotundamente el funcionalismo de un sistema de derecho que hoy en día vivimos, pues como se menciona, el elemento principal de un sistema de derecho es el derecho, pero más que el derecho mismo es su legitimidad y garantía, elemento esencial que provoca una interdependencia para el funcionalismo integral de un sistema de derecho. Y con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias por su atención.